Bien, yo les pido que abran sus Biblias, hermanos, en el libro del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, para situar en el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ezequiel fue profeta, obviamente, de Dios, que fue llevado a Babilonia en el segundo sitio que estableció este imperio. Recuerden que el primer sitio fue en el año 605 antes de Cristo, el segundo sitio en el 597 antes de Cristo, que es donde Ezequiel fue llevado cautivo, y el tercero y definitivo, donde se quemó el templo y la ciudad, fue en el 586 antes de Cristo. Ezequiel nació en el 628 antes de Cristo y murió en el 539 antes de Cristo. Fue coetáneo del profeta Jeremías y el profeta Daniel. Daniel fue llevado en el primer sitio del 605 antes de Cristo. O sea que cuando llegó Ezequiel a Jerusalén, Daniel ya estaba en Babilonia. ¿Sí? Al final, casi al final del ministerio del profeta Jeremías, Ezequiel iba empezando su ministerio. Y en esta palabra bendita del Señor, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, dice la palabra del Señor: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Por qué comencé ahora con el 1:28 y les dije Ezequiel 2? Para hablar acerca del llamado que tuvo Ezequiel para el ministerio profético. En el capítulo 1, que se los dejo de tarea en sus casas, que lo lean, que lo escudriñen, que lo imaginen, porque es maravilloso lo que Ezequiel ve. Ezequiel está en el río Quebar, en Babilonia, y de repente dice la palabra que del norte vio una visión, un carro de fuego acercándose a él, donde habían seres vivientes abajo de una plataforma como mar de vidrio. Y esos seres vivientes estaban dos en cada lado de ese mar de vidrio como un cuadrado. Y al lado de esos seres vivientes habían unas ruedas entrelazadas que se movían hacia el frente, las famosas llamadas ofanim en hebreo. Ezequiel vio la visión del trono de Dios que se acercaba hacia él. Vio que el trono del Señor era como un fuego refulgente, con un resplandor hermoso y un arco iris alrededor de él. La misma visión que tuvo Juan en el Apocalipsis. Mi Señor Dios lo estaba llamando al ministerio. Cuando a nosotros, ¿verdad?, el Señor, por convencimiento del Espíritu Santo, recibimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, el Señor nos está llamando a un ministerio, al ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Lo mismo que el profeta Ezequiel, por medio de esa visión que tuvo, mi Señor Dios estaba llamando a Ezequiel para el ministerio profético que todo el libro de Ezequiel nos relata. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Él estaba postrado en tierra porque vio esa visión tan hermosa
tan maravillosa, entonces se postra en tierra. Siempre tenemos que postrarnos, ¿verdad?, a nuestro Señor a la hora de alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, a la hora de orar a nuestro Dios. Siempre en una actitud de humildad y humillación, postrándonos a sus pies. Ezequiel estaba postrado a sus pies, dice la palabra. Y mi Señor Dios, que es el que le habla, le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, ponte de pie, le dice, y hablaré contigo. El ser humano que no ha recibido a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de sus vidas, no anda de pie. Pero ¿cómo, pastor, si yo veo que la gente camina y anda de aquí para allá? Espiritualmente andan encorvados, andan agachados, porque la naturaleza de todo ser humano está caída por Adán y Eva en el paraíso. Pero Dios Padre, en su amor, en su misericordia, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese hombre caído, ese hombre agachado que estaba ahí, de repente mi Señor Dios le dice: ponte de pie, porque ahora me perteneces, eres hijo mío. Aquí mi Señor Dios le dice a Ezequiel: ponte de pie. Como dice el Evangelio de Lucas: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque la redención está cercana. Lucas 21 nos dice el Señor que debemos de erguirnos, estar de pie, mirar hacia el frente, mirar hacia arriba y ver como Ezequiel el trono de Dios, que ya cada vez más se acerca a nuestras vidas, porque ya Cristo viene muy pronto a este mundo. Ponte de pie, le dice, y hablaré contigo. La única forma de hablar con el Señor y de tener esa comunión con Dios es poniéndonos de pie espiritualmente, recibiendo a Yeshua, a Jesús como único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. En ese momento se establece una comunión entre el nuevo creyente y Dios. Él habla con nosotros y nosotros con Él. En esa oración hermosa que diario debemos de tenerla y constantemente estar hablando con Él. Tenemos esa comunión con el Señor y Él nos habla de diferentes maneras. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Hace un momento que estaba hablando con el señor Ulises, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo, que cuando el creyente recibe a Jesús como único Señor y suficiente Salvador de su vida, pasa algo maravilloso en el ser humano. Todos esos pecados, todas esas iniquidades que tenemos, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo, por la fe en Él, son lavadas. Todas mis iniquidades, todos mis pecados son lavados y mi Señor me declara justo por la justicia de Jesús en la cruz del Calvario. En ese momento el Señor me justifica, me hace justo, me santifica. La palabra santificación significa me aparta para Él. Y el Espíritu Santo, como aquí habla Ezequiel 2, el Espíritu Santo pasa a morar en él creyente. ¿Para qué? Para consolarme, para ayudarme a dejar de pecar, para cambiar mi vida y para hacerme a la semejanza en el carácter de Cristo aquí en la tierra. ¿No queremos eso? Yo sí lo quiero. Yo sí lo quiero. Pero la carne a veces no se deja, hermanos, porque le están dando más rienda a la carne que al espíritu.
Yo quiero parecerme a Jesús como Él anduvo aquí en la tierra. Obviamente no hablo en el sentido de que yo resucite muertos, ¿verdad? De que yo haga milagros del tamaño del Señor. Pero se refiere al carácter de Cristo, cómo era mi Señor Jesucristo. Era paciente, misericordioso, bondadoso. No hacía distinción de personas, de raza, de color, de preparación. Así debemos de andar. ¿Quién nos va a ayudar? Porque nosotros no podemos. El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Aquí el Espíritu pasa a morar en Ezequiel para la obra profética que él iba a hacer. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Te confirmo, las arras del Espíritu están en nosotros, la garantía de parte de Dios de que algún día Cristo Jesús, cuando venga por su iglesia, nosotros seamos llevados con Él. ¿Para qué? Para librarnos de la ira de Dios. Viene una ira, hermanos. Viene una ira. Las copas de la ira van a ser derramadas sobre este mundo porque este mundo no le hace caso a Dios. Hay señales, ¿verdad? Mandan señales. Mi Señor Dios en su amor, en su misericordia está mandando señales, erupciones volcánicas, terremotos, pestes, hambres, guerras. Y la gente se la pasa viendo todo el día fútbol en su casa. O tiene como 6,000 plataformas para ver diferentes películas y series. Pero no voltean a ver la Biblia. No voltean a ver al cielo, no voltean a ver a su alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente ya no se ama? ¿Por qué la gente ya no se quiere? ¿Por qué la gente es autosuficiente? Hay egoísmo en la gente. El carácter de la gente está cambiando. Segunda de Timoteo capítulo 3, ahí nos habla sobre el carácter de la gente en el postrer tiempo. Léanlo allá en su casa y van a ver. Pues es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero la gente no voltea a ver al cielo, no se cuestiona, no se pregunta qué está pasando. ¿Por qué? Porque están velados, están distraídos en cosas de este mundo, aferrándose a este mundo. Pero este mundo va a pasar. El mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro Señor nos va a librar de la ira venidera y vamos a estar para siempre con nuestro Señor. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿A quién manda Ezequiel? A gente que se rebeló, está hablando en pasado, en contra de Dios, ¿verdad? El imperio asirio, 150 años antes, 200 años antes de Babilonia, invadió el reino del norte. Pero hubo profetas como Isaías, años antes, que proclamó al pueblo de Israel que si no se portaban bien, que si no obedecían al Señor, que si no dejaban la idolatría, que si no dejaban las costumbres de las naciones paganas, iba a haber consecuencias. ¿Obedeció el reino del norte? No obedeció. Vino juicio. Y el imperio asirio arrasó el reino del norte y mezcló el reino del norte con gente extranjera, revuelta con israelitas, y de esa mezcla vinieron los samaritanos. Judá, dice la palabra, Judá vio lo que a su hermana le estaba pasando. Y como dice el dicho, puso sus barbas a remojar. No.
vio lo que le pasó al reino del norte y no se sometió a la palabra, no se sometió al Señor. Jeremías, 20 y tantos años antes de la invasión del imperio babilónico, proclamó y predicó que se portaran en obediencia al Señor, si no iba a venir juicio, y no hicieron caso. Gente rebelde, dice. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Una prueba nada más de lo que pasó, ¿verdad? De lo que estaban haciendo los mismos principales sacerdotes en Ezequiel 8. Vamos a Ezequiel 8, por favor. Versículo 12. He llevado a Ezequiel, sí, al templo del Señor, y el Señor le muestra las abominaciones que hacían los sacerdotes en sus cámaras o en sus cuartos, en sus recámaras. Dice la palabra bendita del Señor, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, sus cámaras, las paredes de las recámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Según ellos, por la calamidad que estaba pasando, decían: Jehová ha abandonado la tierra. La gente que no conoce a Dios, al ver lo que está sucediendo en el mundo, se está preguntando o está diciendo: Dios ha abandonado la tierra. Por todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Las guerras que hay, el aumento de las guerras, las pestes, las hambres, terremotos, erupciones. ¿Qué está pasando? Dios ha abandonado la tierra, dicen. ¿Es cierto eso? El ser humano ha dejado a Dios. No ha vuelto a mirar al cielo y clamar a su Dios. Por eso la gente, sin falta de Dios, se vuelven totalmente carnales y empiezan a haber problemas y conflictos a nivel mundial. Los que estaban aquí, los ancianos que tenían pintadas imágenes o deidades paganas, ¿verdad? Tenían ahí labradas esas imágenes, sobre todo de Egipto. Y en el versículo 13 dice: me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. O sea, no nada más que tengan ahí labrada a su deidad pagana, una imagen, ¿verdad? Una pintura, algo hecho con las manos humanas, de barro, de cerámica, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, los tienen que llevar de un lugar a otro. Si de repente los cargan en andas, ¿verdad? Los llevan cargando en andas y se tropiezan, pues esa figura de cerámica, ¡pum!, se cae y se rompe en pedazos. Entonces llega el sacerdote: tráeme cola loca, por favor, vamos a pegarla. Pues si fuera una deidad, inmediatamente se pegaría sola, ¿verdad? Son cosas que el hombre hace por sí mismo y ellos creen que son sus dioses. Y eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. Aquí lo está diciendo.
Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz. ¿Qué significa la palabra endechar? Llorar, ¿verdad? Llorar, lamentarse a su deidad pagana, a Tammuz. Ahora, ¿quién era Tammuz? Para entender el contexto. Deidad, era una deidad de la vegetación que muere en el calor del verano y vuelve a la vida en primavera. Por eso las mujeres lloraban por Tammuz para que llegara la lluvia. Llegara la lluvia. Y era real este Dios, era parte de la colección de dioses que Dios tiene, Jehová de los ejércitos. No. El ser humano se inventa esas deidades, según porque tienen el control de la naturaleza, del aire, del agua, de la lluvia. Eso es falso. ¿Quién controla todo eso? Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Puede Dios con eso? Claro que sí. A veces dicen, es que tiene mucho trabajo Dios, por eso tiene intercesores. No, perdóname. Entonces dejaría de ser Dios, ¿no? Atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Omnisciencia significa que está en un mismo lugar y en todos lados, ¿verdad? La omnipresencia, Él está en todos lados. La omnisciencia, Él ve los pensamientos, sabe los pensamientos de todos, ¿verdad? De todo ser humano. La omnisciencia, conoce el futuro. Él sabía desde antes de la fundación del mundo quién iba a llegar a ser su hijo. Esa es la omnisciencia. La omnipresencia que está en todos lados. ¿Sí? Y la omnipotencia, omnipotente, que Él puede todo. ¿Necesita Dios intercesores? Pues no. Solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Nada más tiene un mediador, su Hijo, el que dio la vida por la humanidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús de Nazaret lo dijo. Bien, regresemos aquí. Entonces Tammuz era el dios de la vegetación y las mujeres que le endechaban, que lloraban para que llueva, hombre, ¿no? Por favor. Pero, ¿era real eso? Era ficción, era ficción. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, o sea, dándole la espalda a Dios, ¿no? De forma espiritual lo vemos. Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, o sea, hacia el monte de los olivos estaban viendo. ¿Por qué? Aquí dice, y adoraban al sol. ¿La gente adora al sol? ¿O adoraba al sol? Adoraba a la luna, adoraba a las estrellas, adoran a los ángeles. ¿Los ángeles son dignos de adoración? No, son criaturas de Dios. Son criaturas iguales, un poco
mayores que nosotros, dice la palabra. El Señor nos hizo inferiores un poquito a los ángeles. Pero es eso, creación de Dios. ¿Una creación puede adorar a otra creación? No. ¿A quién tenemos que adorar? Al Creador. Al Creador. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, o sea, dándole la espalda a Dios. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Sí? Al dios sol, al dios Baal. Recuerden, el dios Baal. Entonces había una mezcla de adorar a Dios y adorar a los dioses paganos de las naciones circunvecinas. Regresemos a Ezequiel 2, por favor. Entonces mi Señor Dios le dice a Ezequiel que lo va a mandar a gente rebelde. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En Juan 3, vamos a Juan 3, por favor. Juan 3:18. Juan 3:18. Amén, hermanos. Amén. El que en él cree no es condenado. ¿En quién? ¿En quién tenemos que creer? En Cristo. Los veo medio apagados. ¿En quién debemos de creer? En Cristo Jesús, así se habla. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En quién tenemos que creer para ser salvos? En Jesucristo. Tengo que dar un estudio profundo de teología con comentaristas bíblicos aquí y allá para que entiendan que solamente en Cristo Jesús tenemos que tener vida y salvación. No. Sencilla la palabra. El que en él cree no es condenado. Y el que no cree en él ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso el mundo está como está, véanlo. Si los hombres amaran más la luz que las tinieblas, pues este mundo, una utopía, ¿verdad? Que todos nos amáramos, que todos nos respetáramos, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, que no nos juzgáramos por nuestro tez de piel, por nuestra situación económica, política, social. Qué maravilloso sería eso. Pero estamos en un mundo caído. Y los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por eso el mundo está como está. Pero Cristo Jesús vino, como dice aquí. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Si yo le predico la palabra a alguien que está en adulterio, ¿me va a escuchar? Pues no, porque él sabe que está haciendo algo malo. Entonces su conciencia es confrontada, ¿verdad?, con la palabra que yo le estoy hablando. A tal grado llega la gente en su pecado que dice, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Pero por qué no crees en Dios? Porque no existe, esto fue hecho del Big Bang y nosotros descendemos del mono.
Pues descenderás tú del mono, yo no. Es una teoría, ¿verdad? Y una teoría, ¿verdad? Es eso. Teoría, no comprobado ni demostrado por el método científico. Pero la gente se la cree que venimos del chango. Génesis capítulo 2 y 3 habla de que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Científicos han demostrado que los mismos minerales que tiene la tierra son los mismos minerales que el ser humano tiene. ¿Descendemos del polvo? Claro que sí. Pero obviamente el enemigo de la humanidad desvía la atención y empieza a inventar teorías y argumentos para que la gente no crea que Dios fue nuestro hacedor. ¿Sí? La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Acabo de dar el ejemplo. Si yo le predico a una persona que es adúltera, ¿verdad?, me va a rechazar completamente. Si no quiere cambiar, obviamente, si no quiere conocer la verdad. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres vivir una eternidad con Cristo en el cielo, en la Nueva Jerusalén? Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Si tú te conformas con este mundo y quieres vivir en este mundo, y para ti este mundo es lo máximo, está bien. Pero recuerda que una eternidad no la vas a tener en el cielo, sino en el infierno. ¿Y qué prefieres? 50, 40 añitos de placer en este mundo o una eternidad con Cristo Jesús. Es lo que la gente no medita, lo que la gente no reflexiona. Estamos hechos de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo se está corrompiendo, se va a deshacer, pero el alma y el espíritu van a seguir viviendo. ¿A dónde van? El espíritu de vida al Padre, pero el alma, hay de 2, al cielo o al infierno. Por eso la gente dice, aborrece la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas, porque saben que están mal. Por eso dicen, no, pues soy ateo, para suavizar la conciencia y que la conciencia no te esté ataladrando de que estás haciendo cosas malas. Por eso me creo historias y digo, no, pues no existe Dios. Generalmente el que se declara ateo es por lo mismo, porque no lleva una vida piadosa. Regresemos a Ezequiel 2, por favor. Dice el Señor en su palabra bendita: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, o sea, necios, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. En Isaías 30, vamos a Isaías 30, por favor. Isaías le escribe, ¿verdad?, al pueblo de Israel y les advierte que es una futilidad, una debilidad, ¿verdad?, confiar en Egipto, porque venían las amenazas del imperio asirio y allí iban a buscar a Egipto para que los ayudara a enfrentar a ese imperio. O venía el imperio babilónico, ahí vienen los de Judá y quieren hacer migas con el imperio egipcio para enfrentar al imperio babilónico. ¿En quién tenemos que confiar? ¿En Egipto o en Dios? En Dios. Ahora la situación que está viviendo Israel allá, depende Israel de Estados Unidos para eliminar a todas las naciones que están alrededor de Israel. Y yo digo, bueno,
en vez de depender de Estados Unidos, ¿por qué no dependes de Dios? Tenemos que tener dependencia 100% de Dios y no confiar en Egipto. O sea, porque Egipto también es representado por el mundo. No confiar en el mundo, no confiar en la gente, sino confiar en Dios. ¿Sí? Hoy hay elecciones, ¿verdad? Y hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Pues los que están a favor y los que están en contra, de todos modos no confíen en el hombre. No confíen en el ser humano. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Hay que confiar en Dios plenamente, nada más en Él. El ser humano se equivoca. El ser humano se equivoca, comete errores, pero Dios no. Entonces, ¿en quién debemos de poner toda nuestra confianza? En Morena. En el PAN. En el PRI. Yo no me meto en eso, solo hay que confiar en Dios. Sea verde, sea naranja, sea guinda, o sea marrón, o sea azul. Todos fallan. Debemos de confiar en Dios. Dios nuestro Señor, nada más. Isaías 31 dice la bendita palabra del Señor: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. De repente, ¿verdad? De repente en la iglesia tenemos algún problema, alguna decisión importante en nuestra vida, y en vez de buscar al hermano, en buscar al pastor para que me dé un consejo de acuerdo a la palabra del Señor, me voy al mundo a buscar ese consejo. ¿El enfoque del mundo va a ser el mismo enfoque que el de la palabra de Dios? No. Somos de la familia de Cristo, pertenecemos, ¿verdad?, a su familia. Entonces, cuando tenemos la necesidad de un consejo, pues vayamos con el pastor o con algún hermano, ¿verdad?, de buenos frutos, y pedir un consejo. No vayamos a Egipto. Oye, es que mi matrimonio está así desastroso y esto y el otro. Ay, divórciate, hombre. Te va a decir el mundo eso, ¿verdad? Pero el Señor o la iglesia, ¿qué te va a decir? Ponte en oración, ponte en ayuno y oración, ¿verdad? Ponte en comunión con Dios y el Señor te va a ayudar a resolver tu matrimonio. Qué diferente, ¿verdad? Mi Señor Dios estaba enojado porque Judá, Israel, siempre iban a Egipto a pedir ayuda. Por eso dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Hay que tomar consejo, pero de Dios, no del mundo. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Qué mejor espíritu que el espíritu del Señor en nosotros, que nos da un consejo, que nos ayuda y nos marca el camino donde seguir? Y no del espíritu del error, que es el que gobierna en el mundo, ¿verdad? El espíritu del anticristo. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, dice, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. O sea que va a haber más confusión si tú te vas al mundo a pedir un consejo, que apoyarte en el Señor, apoyarte en su palabra, y el Señor te va a dar el mejor consejo, perfecto para tu vida. Regresemos a Ezequiel 2, por favor. Versículo 4, repito, yo pues
te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Nos está hablando también el Señor el día de hoy, que nos envía a predicar la palabra, que nos envía a compartir la verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a decirle al mundo, estamos en los últimos días. Yo el viernes fui a orar y a darle palabra a la señora Felicitas, ¿verdad? Perdón, a doña Feli, la estoy confundiendo. Doña Feli, mi vecina de allá arriba. Gracias a Dios ya está caminando. Y me llamó la atención en la plática, en la pequeña prédica que le di. Me habló de los últimos tiempos que ya estamos viviendo. Su cuidadora, porque tiene una cuidadora, también me habló. Y así se los digo, me habló de los terremotos, erupciones volcánicas, pestes, hambres, guerras. Estamos en el último tiempo, me dijeron las dos. O sea, si hay gente que se da cuenta que estamos en el último tiempo, que van a venir cosas peores porque el ser humano no entiende. Y doña Lucero, que es la cuidadora, así me lo dijo. Es que eso lo manda Dios para que la gente se dé cuenta del tiempo que estamos viviendo y se acerque a Dios. Me lo dijo ella. Casi le digo doble café. La gente sabe. Pero sabe, pero no sabe cómo llegar a la verdad. Y la verdad es Cristo. ¿Quiénes vamos a mandar o guiar a esa gente para que encuentren el camino correcto? Nosotros. Prediquemos, compartamos, para que haya más gente que reciba a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida y tenga la manera correcta que Dios quiere para llegar a Él. Aquí le dice mi Señor Dios a Ezequiel que lo va a mandar a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, gente necia, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Dice el Señor, ¿acaso ellos escuchen? A lo mejor van a escuchar, pero si no escucharen, o sea, no importa si escuchan o no escuchan, tú predica. Porque son una casa rebelde, dice. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Que no venga nadie y diga, no, pues es que a mí nadie me dijo que solo en Cristo Jesús el ser humano tiene vida eterna. Porque luego decimos, es que la gente es bien difícil, pastor, por eso no salgo a predicar. No importa si sea difícil o no, tú predica. Porque dice Mateo 24, que este evangelio del reino se predicará en todo el mundo para testimonio de ellos. O sea, para que no digan que a mí nadie me dijo. Yo te dije la verdad, yo te prediqué la palabra, que seamos atalayas y que esa sangre no sea demandada de mí, como dice Ezequiel 33, ¿verdad? Que si viene algún ejército, dice la palabra, viene peligro, entonces el atalaya si avisa, ¿verdad? Pero esa persona se pierde, esa sangre no va a ser derramada de ti. Pero si tú ves ese ejército como atalaya o vigilante que está en las torres, ves ese ejército que viene a la ciudad a invadirla, pero tú no adviertes, la sangre de la gente que se pierda va a caer sobre ti. ¿Se dan cuenta? O sea que toda la gente que conozcamos a nuestro alrededor, tenemos que predicarle la palabra bendita de Dios. Si se nos escapa uno, esa sangre va a ser va a ser demandada, de mí. Dice la palabra bendita del Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre mi Señor Dios mandó a sus profetas y les habló. En tantos años viene juicio.
pero sé obediente y deja tus ídolos, deja tus imágenes y tienes que alabarme, glorificarme, exaltarme solamente a mí. Que se conozca que siempre hubo profetas entre ellos, que siempre hubo hijos de Dios que salieron a predicar la palabra, a compartir el evangelio. Que no haya nadie que diga, es que a mí nadie me dijo nada. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Ay, es que me da miedo compartir, pastor, el rechazo, no tolero cuando me rechazan. En primera, porque hay orgullo ahí. En segunda, no te están rechazando a ti. Están rechazando al Señor Jesús. ¿Verdad? No tengamos miedo. A veces el miedo a la gente nos ata. El temor al ser humano produce lazo, dice Proverbios. Que no nos dé miedo predicar, compartir la palabra. Mi Señor Dios le dice a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Es que me van a decir, aleluya, pastor. Me van a decir fanático, ¿qué importa? ¿Estás bien con el Señor? Sí. Lo demás, no importa. ¿A Pablo le preocupó lo que le dijeran? El libro de Gálatas habla y dice que si no fuera siervo de Cristo, ¿verdad? Si le preocupara a Pablo lo que la gente dijera, si quisiera yo agradar a los hombres, entonces no sería yo siervo de Cristo. ¿A quién le queremos agradar? ¿A la gente o a Dios? A Dios. Hagamos lo que Él nos pide que hagamos, que quiere que hagamos. No tengas miedo de sus palabras, dice, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Perdón, me salté un poquito. Versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Ajá, aunque te halles entre zarzas y espinos. Gente tóxica, que de repente nada más las tocas y ¡uy! Ya te picó. ¿Sí? No les temas. Tú predica. ¿Cuántas veces Jeremías, verdad, se enfrentó a los principales? Al rey Sedequías le predicó, a Joacim, el rey Joacim le predicó la palabra, a reyes. Imagínense que voy con la presidenta y le predico la palabra. Ay, no, ¿qué me va a hacer? Sea quien sea, tenemos que predicar y compartir el evangelio. Joacim me agarró y no le pareció la palabra y mandó encarcelar a Jeremías. Pasur, un principal sacerdote, también no le gustó lo que le dijo Jeremías y también lo encarceló. ¿Sobrevivió Jeremías? Sobrevivió. Nabucodonosor invadió Babilonia. Y a Jeremías no le pasó nada. Es más, le dijo Nabucodonosor a su capitán Nabuzaradán, ahí te lo encargo y haz lo que él te diga. Vean el poder de Dios y la confianza en el Señor que debemos de tener. Así es de que no nos acobardemos ni tengamos miedo. El Señor nos respalda. El Señor nos respalda. Versículo 7. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. A ti no te importa si escuchan o no escuchan. Tú predica, tú comparte. Si el mensaje llegó acá o no llegó acá. Pero dice la palabra que sí llega. Siempre llega. Yo hago lo que quiero con ella, dice el Señor. Isaías 55, vamos para allá, por favor. Algo se les va a quedar.
Algo. Y no nos desanimemos, digan, no, pues es que no me hacen caso. Tú ya diste el mensaje, tú ya cumpliste. Esa sangre ya no va a venir sobre ti. Isaías 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Vean lo que hace el agua de la lluvia y de la nieve. En este caso el agua puede transformarse, puede convertirse en la palabra del Señor, que en una persona puede ser sembrada la palabra de Dios y poco a poco esa semillita va a germinar y va a provocar en ti, ¿verdad?, que tú le des el pan a otra persona. El pan espiritual, la palabra de Dios. ¿Sí? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. El Señor quiere que produzcamos, que nos reproduzcamos espiritualmente. Que yo traiga a los pies de Cristo a otra persona, y no nada más una, muchas personas. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. La palabra de Dios jamás volverá vacía. Siempre va a haber ahí una semillita que se va a quedar en el corazón. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hermoso. No nos cansemos de predicar, no nos cansemos de compartir, prediquemos, invitemos a la iglesia, invitemos a la gente a que oigan la verdad, la palabra de Dios. Regresemos a Ezequiel, por favor, 2. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Qué hermosa palabra. ¿Y qué es lo que estaba comiendo Ezequiel espiritualmente hablando? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Fue obediente Ezequiel? Lo mandó a un valle de huesos secos, imagínense. Y obedeció Ezequiel siendo sacerdote. No podía él llegar a un lugar donde había muertos y fue ahí, al valle de los huesos secos. Obedeció Ezequiel. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Este hermoso libro, ¿verdad?, que el Señor nos lo da. Tenemos la bendición de tener cada uno de nosotros su Biblia, la palabra de Dios en el celular, en la tableta, donde sea. Pero tenemos este precioso libro que es nuestro testamento para hacer y transformar, cambiar mi vida como Dios quiere que la cambie. Este hermoso libro, hermanos, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, que es Jesucristo, con el cual aquí está el testamento que dejó a todo ser humano. ¿La gente allá afuera lo sabe? No lo sabe. Hay que ir a decirles
Oye, es que tú tienes un testamento. No, pues mi papá todavía no lo ha hecho, mi papá todavía está joven. No, uno más importante. Uno más importante, uno que no se marchita, un inmarcesible, ¿verdad? Sino el que puede hacer que tú tengas más de 7,000 promesas aquí escritas para el ser humano. Hay que ir a decírselos. Promesas de vida eterna, promesas de trabajar con Cristo en el milenio, trabajar para su reino, trabajar para su obra, vivir una eternidad con nuestro Señor bendito en la nueva Jerusalén, que después de los 1000 años de Cristo reinando aquí en la tierra, va a bajar la nueva Jerusalén, pero antes de eso la tierra, ¿verdad? Los cielos y la tierra, estas se van a destruir. Mi Señor Dios va a hacer una nueva tierra, unos nuevos cielos, y va a bajar la nueva Jerusalén. Ahí vamos a vivir con Él. Este maravilloso libro, hermanos, escudriñémoslo, meditémoslo. Nos da vida, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da gozo a nuestra alma. Y Ezequiel, por fe, recibió la palabra de Dios. Versículo 9, y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas, y lamentaciones, y ayes. Lamentos. Lo mismo el día de hoy, que tenemos nosotros el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Joel. Casi todos los profetas hablan del tiempo que estamos viviendo. Salgamos y prediquemos y compartamos, que reciban a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de sus vidas, para que se eviten estos ayes, estas endechas, estas lamentaciones. Porque dice la palabra en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mi Señor Dios nos va a guardar en la tribulación, ¿verdad? Nos va a guardar, nos va a poner bajo su sombra, bajo sus alas, y ahí vamos a estar seguritos, confiando en Él completamente, garantizándonos el Señor con su Espíritu en nosotros, de que vamos a ser llevados al cielo por nuestro Señor Jesucristo en el acto glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.